te invito a buscar un salmo mesiánico, el salmo número 2. Es un salmo hermoso, es un salmo que tiene una vigencia que usted y yo vamos a estar estudiando hoy este salmo y nos vamos a dar cuenta cuánta vigencia tiene la palabra de Dios en la actualidad. Salmo número 2. Es un salmo mesiánico, es un salmo donde Jesús es el centro de todo este cántico. Jesús es el centro de toda la Biblia, pero este salmo es un salmo que pienso que es un salmo que debiéramos estudiar, sobre todo cuando usted mira la televisión. ¿Ya lo tienen ya? Vamos a leer desde el primer versículo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Me imagino que usted esté al tanto de todas las noticias que están ocurriendo en la actualidad. La crisis en el Medio Oriente, que involucra, por supuesto, a Israel, a Irán, Turquía, las elecciones en Venezuela, la inteligencia artificial. Vi una declaración de Elon Musk que está muy temeroso por todo lo que puede pasar con la inteligencia artificial, las próximas elecciones en los Estados Unidos, el nuevo orden mundial impulsando su agenda en los Juegos Olímpicos de una manera olímpica. Muchos que no conocen a Dios pueden entrar en pánico al no saber cómo va a terminar toda esta película. ¿Saben? Yo recordaba cuando estaba meditando en la introducción del mensaje que en alguna ocasión mi papá, él estaba presente cuando yo iba a ver una película, y cuando él veía quién era el protagonista, él me decía: ese al final lo matan. Y yo decía: pero ¿cómo puede saber si esta película es nueva? Pero él lo hacía en modo de chiste. Pero también el papá de Damaris, Gustavo, cuando comienza cualquier película, aunque sea nueva y de estreno, él dice: yo esa película ya la vi. Y él lo dice por la presentación, no por la película. Ahora, si usted lee la Biblia, usted puede ver todo lo que está pasando, y usted lee la Biblia, y usted puede decir: yo esta película ya la vi, y lo mejor de todo, yo sé cómo va a terminar esta película. Me gustaría, antes, sin embargo, si leemos la Biblia podemos comprender qué va a pasar de principio a fin, pero este salmo termina diciendo: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Me gustaría resumir la enseñanza de este salmo en 3 partes.
La primera parte yo la llamaría de esta manera: la absurda lucha de los rebeldes. Este salmo comienza con una interesante pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? La respuesta a esta pregunta es muy fácil: rebelión. La rebelión es el rechazo a la autoridad. La rebelión siempre comienza en el corazón. La rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad. Lo podemos leer en Génesis capítulo número 3 y sigue siendo nuestra ruina. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad de otro, incluso a la de Dios. Queremos ser nuestros propios jefes. Y esa rebelión en el corazón humano es la raíz de todo pecado. Así que la respuesta a la pregunta ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? La respuesta sencilla y práctica sería la rebelión del ser humano. Del 1 al 10, ¿cómo está la rebeldía manifestándose en tu corazón? Del 1 al 10. ¿Cómo está obrando la rebeldía en nuestros corazones? En Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 12, se menciona un hombre llamado Nimrod. Él fue un gran guerrero. Este hombre construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calné. Desde allí, dice el versículo 11 de Génesis 10, desde allí extendió su territorio a Siria y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth y Calá. La figura de Nimrod representa al hombre que ha retado a Dios queriendo establecer su propio reino y condiciones de felicidad. La figura de Nimrod representa a los gobiernos que desean apropiarse de todo y establecer sus propias reglas y normas anti Dios y desean librarse de la supuesta esclavitud que están por causa de su creador. La figura de Nimrod representa a las dictaduras que gobiernan sin el temor a Dios. Algunos dicen que Nimrod fue el primer dictador de la historia. Te recuerdo lo que le ocurrió a Nimrod. Dios frustró sus planes al detener la obra de la Torre de Babel, confundiendo sus lenguas para que nadie se entendiera. La lucha de los rebeldes es absurda. Los planes que tiene el nuevo orden mundial delante de los planes de Dios son planes absurdos. Los planes de cualquier dictador de Latinoamérica, los planes del dictador Díaz-Canel, los planes del dictador Maduro, los planes de cualquier dictador en Latinoamérica, aún cualquier tipo de dictadura, sea de derecha o de izquierda, son planes absurdos delante del máximo plan del Señor. Ahora vamos a aterrizar un poquito esto. Si estás batallando con Dios en algún área de la vida y estás asumiendo una posición rebelde, es necesario que comprendas que es absurdo luchar contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre gana. He visto algunas playeras, franelas, pullovers, camisetas de deportistas que dice, son cristianos, y dice, Él ganó.
Si hay algún síntoma de rebeldía en tu corazón, esa rebeldía es contra los planes del Señor. Esa rebeldía humana que todos tenemos, muchas veces queremos zafarnos, como lo enseña el Salmo, de la esclavitud que Dios nos ha impuesto con su ley. Ha puesto su conciencia, ha puesto conciencia en nosotros. Conocemos el bien y el mal. Cuando somos cristianos tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra cuando nosotros estamos bien, pero también nos muestra cuando hay algún síntoma de rebeldía. Si hay algún síntoma de rebeldía en algún área de tu vida, es necesario que te rindas al Señor. Porque por mucho que tú trates de que tu plan tenga éxito, siempre ese plan va a ser un plan absurdo delante de la presencia del Señor y delante de la voluntad de Dios. Pasa con los gobiernos, pasa con los cristianos, pasa con la iglesia, pasa con cualquier persona que se levanta en contra del Señor. Los planes de los rebeldes delante del Señor son planes absurdos. Es como ir a una pelea y saber que antes de subirte al ring vas a perder contra tu oponente, porque tu oponente es mayor y es más fuerte que tú. Es absurdo pelear contra Dios. Es absurdo pelear contra algo que sabes que no debes de hacer, pero que tú y yo muchas veces intentamos ser felices a nuestra manera, a nuestra forma. La Torre de Babel, ustedes saben, ellos quisieron hacer una torre, vamos a hacernos famosos, y cada torre y cada edificio alto que usted pueda ver en una ciudad, de alguna manera es la pretensión del hombre de creerse más grande de lo que es. Cualquier cosa que tú y yo pongamos y lo exaltemos por encima del Señor, estamos en nuestros corazones siendo rebeldes, pero también en nuestros corazones estamos luchando con el mismo espíritu que gobernó a Nimrod. Porque todo tiene que ver con lo espiritual. Si en esta tarde hay alguien que está luchando en rebeldía, mi hermano, no luches contra Dios, porque no vas a ganar esa pelea. Vas a perder sin presentación. Porque nadie que luche contra los designios de Dios le puede ir bien. Los rebeldes, los planes de los rebeldes son absurdos. Usted piensa que el mundo se está acabando, pero a Dios no se le ha ido nada de la mano. Él sigue gobernando. Él está en el trono. Él está por encima de todo. Por eso la iglesia no debe temer. La iglesia debe avanzar. La segunda parte de este salmo yo le pondría como una pregunta. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la rebelión de las naciones y sus gobernantes? En el verso número 4, dice el salmista: el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El Rey del universo se burla de los imperios tiránicos, se burla de los dictadores sin compasión, se burla del nuevo orden mundial, se burla de las naciones que prefieren como Nimrod establecer su propia agenda humana. Se burla porque su Hijo Jesús es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que decir amén a eso.
porque si la historia fuera diferente, entonces sí estaríamos corriendo peligro. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, se burla de todo lo que está ocurriendo ahora mismo. El Padre, es lo que está diciendo este salmo, le entregó a Jesús las naciones como herencia. Jesús es el Rey, pero el diablo quiere que tú pienses todo lo contrario. Recuerda, las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Pero quiero que comprendas que este salmo, cuando hay esta promesa del Señor, este salmo está conectado directamente con otros textos de la Biblia, incluyendo el Evangelio de Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y ahora tú y yo nos vamos a dar cuenta cómo tú y yo entramos en el plan del Señor, cómo tú y yo como iglesia entramos en el cumplimiento de la promesa o del regalo que el Padre le dio a su Hijo. ¿Cuál fue el regalo? Las naciones. Y ahí tú y yo tenemos un rol fundamental. Mateo 28, del 18 al 20. Y acercándose a Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Yo soy rey en el cielo y soy rey en la tierra. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo los envío a ser discípulos de todas las naciones. No lo van a hacer con espada ni violencia como los gobernantes de este mundo, sino a través de la predicación de las buenas nuevas, siendo discípulos que hacen discípulos. Ahora mira lo glorioso del Salmo número 2 cumpliéndose ahora. Cada vez que una persona de una nación no alcanzada conoce a Jesús como el Dios verdadero, la iglesia le está entregando a Jesús la herencia que su Padre le dio. ¿Me hice entender? Cuando alguien que no conoce a Jesús de una nación no alcanzada, una etnia, un musulmán, un hindú, alguien que nunca ha escuchado de Jesús, la iglesia va, predica el Evangelio, este es un mandato, esa persona recibe a Jesús, la iglesia, a través de la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo obrando, le está diciendo a Jesús, llevándole a Jesús: aquí está la herencia que tu Padre te entregó, en la cruz del Calvario. Nos damos cuenta cómo el Salmo número 2 es una noticia en pleno desarrollo. Es una noticia actual. La tarea de la iglesia es ir por los perdidos que están en todas las naciones y traerlos a la casa del Padre. No podemos seguir sirviendo en la casa del Padre olvidando rescatar a los hermanos que están perdidos. Piensa en esto. La tarea de nosotros es predicarle a todo el mundo. Cuando alguien se convierte, ¿quién es a partir de ese momento? Tu hermano en Cristo, ¿no? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué estaba haciendo el hermano mayor? Él pensaba que estaba haciéndolo todo bien porque estaba en la casa del Padre y él no había ido tras el pecado como su hermano menor. Pero su responsabilidad era ir en busca de su hermano menor. La iglesia es como el hermano mayor. Nos hemos quedado sirviendo entre cuatro paredes,
Y nos hemos olvidado que hay hermanos nuestros que están perdidos esperando a que nosotros vayamos con el mensaje del Evangelio, y de la misma manera que vayamos con el mensaje del Evangelio, cuando esa persona conozca a Jesús, le estamos entregando a Jesús el regalo que el Padre le ofreció, le entregó en la cruz de Calvario, las naciones. Pídeme como herencia y te daré las naciones. Y quien entrega las naciones a los pies de Jesús es la iglesia cuando predica el Evangelio. No podemos seguir sirviendo en la casa del Padre olvidando rescatar a los hermanos que están perdidos. La iglesia contemporánea ha decidido tener su propio programa. ¿Sabe cómo se llama eso? Rebelión. Si usted viene aquí a la iglesia se va a dar cuenta que hay un muy buen ambiente. Muy buen ambiente. Usted sabe cuándo entran los hermanos, pero usted no sabe a la hora que se van a ir los hermanos. Y eso es bueno. Pero tenemos que tener cuidado en exaltar la experiencia y no al Dios de la experiencia. El buen ambiente solamente lo puede crear el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo crea para que tú y yo confiemos los unos con los otros. Escucha bien esto. No solamente es para la gozadera, es para que confiemos los unos con los otros, porque el diablo ha hecho mucha mella y ha dañado mucho a las iglesias. Es para que confiemos los unos con los otros, y en esa confianza y en el poder de Jesús vayamos todos como iglesia a rescatar al perdido. Para eso Dios crea este tipo de ambiente. No es para otra cosa que no sea para hacer con la confianza y el amor del Señor, hacer la tarea de la iglesia. La iglesia contemporánea ha decidido tener su propio programa, y eso es rebelión. La iglesia actual ha querido establecer su propio reino, edificios lujosos, vida cómoda y sin riesgos, obedeciendo más al corazón que a las Escrituras. La iglesia actual, la iglesia que vive así, también está siendo dominada por el espíritu de Nimrod. Estamos desobedeciendo la orden de nuestro Señor, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones. La tercera parte, yo le pondría consejo para los gobernantes y jueces. El versículo 10 dice el salmista: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hay una orden para los reyes, ministros, presidentes, jueces, donde quiera que estén y quienes quieran que sean. Y esta orden es: sirvan al Señor con temor reverente, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. En otras palabras, lo que debería sentir un presidente de una nación es que él no es el top, él no es lo más alto. Él debería sentir de que por encima de él gobierna el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y a él le debe rendir culto, adoración y alabanza, y a él se debe someter su presidencia, su mandato, su gobernatura, sea lo que sea. Hay un Rey de Reyes que gobierna sobre todas las cosas. Y aquellos que evaden esta responsabilidad, si no sufren en su propia vida ahora, en algún momento van a padecer por haberse rebelado en contra del Señor. ¿Usted no cree que los que están en eminencia no saben ellos mismos que hay alguien por encima de él? Claro que lo saben, pero su rebeldía, su necedad, su compromiso con el pecado
les hace virar la cara y de esa manera gobernar a la manera en que gobiernan los hombres. Creo que es el 4 de septiembre, va a ser el próximo debate presidencial entre Kamala, no le voy a decir, y Trump. Es decir, que pronto voy a estar hablando acerca de qué enseña la Biblia sobre la política, una perspectiva bíblica. Pero hoy quiero hablar acerca de las responsabilidades de los gobiernos. Ahora usted me va a decir, esas son las responsabilidades y ninguno cumple con nada. Bueno, la responsabilidad de los gobiernos es hacer justicia y velar para que la justicia se haga efectiva, propiciar un ambiente para que el pueblo pueda vivir con tranquilidad y piedad, castigar a los que hacen lo malo, estar atentos al clamor del pueblo y responder con sabiduría, servir al pueblo en vez de servirse del pueblo, no usar el poder gubernamental para fines personales, no aprovecharse del poder para apropiarse de lo ajeno, permitir la crítica al gobierno. Hoy el Señor les está diciendo a todos los que están en la posición de gobierno, le está diciendo a Biden, lo poco que queda de su mandato, le está diciendo al próximo presidente de los Estados Unidos, le está diciendo a Maduro, le está diciendo a Canel, le está diciendo a todos los presidentes. Hoy el Señor le está diciendo, hoy todavía pueden arrepentirse. Hoy el Señor les está diciendo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Si ellos no quieren honrar al Hijo y quieren honrar otro tipo de agenda, pues en su momento, en el momento que Dios quiera, ellos van a enfrentarse al juicio del Señor. Pero quiero que te quedes con esto que termina el Salmo, con esta última parte del versículo. Una pregunta, ¿alguno siente temor de todo lo que está ocurriendo? Si tienes temor por el futuro de este país, debes de leer este Salmo, entender de que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y entender esto. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Fíjense que en medio de la guerra, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de todo, comprender de que Jesús es tu refugio es lo mejor que te puede pasar. Ir a Jesús porque Él es tu refugio. Pero si uno lee bien el Salmo, este texto del salmista inspirado por el Espíritu Santo, esta última parte se la está diciendo a los gobernantes. Cuán bienaventurados son los gobernantes, todos, por supuesto todos, pero está hablando al principio de los gobernantes, los que en Él se refugian. El futuro de este país no depende de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Ya esta película, si usted lee la Biblia, esta película ya tiene un final, y el final es feliz. ¿No lo crees? El diablo te hace pensar de que todo está acabado. Porque él quiere que tú pienses que quien gobierna este mundo es Él. Aunque Él es el Dios de este siglo, Dios ha puesto a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él tiene autoridad en el cielo y Él tiene autoridad en la tierra. Y te está diciendo a ti en lo personal, y me está diciendo a mí en lo personal, y nos está diciendo a nosotros como iglesia: no llores, no te quejes, no murmures, avanza. Te está diciendo, nos está diciendo, id, ve, es un mandato, ve y haz discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones.
Una iglesia que tiene la visión del Señor es una iglesia que va a avanzar, porque esa iglesia va a comprender de que no importa cuántos demonios se presenten en el camino, no importa. Él tiene autoridad en el cielo, Él tiene autoridad en la tierra. Él me está enviando a cumplir su plan. Él me está enviando a entregarle las naciones que el Padre le dio como una ofrenda. Y Él dice que el que hace esto no debe preocuparse, porque Él va con esa persona. Yo estaré contigo. Yo no te voy a abandonar. Muchos hablan acerca, por supuesto, del Espíritu Santo. Dios te sella. Pero este texto de el Señor va a ir contigo, es cuando la iglesia se dispone a ser discípulos. Si tú estás yendo por un camino que no es, el Señor no está contigo, no está yendo contigo. Tú tienes al Señor, tienes una relación con Dios, pero Él no te está acompañando porque tú te has desviado del camino que Él ha preparado para ti. Porque no estás haciendo discípulos. Estás corriendo detrás de otras cosas. Pero cuando tu enfoque y mi enfoque son aquellas cosas que realmente valen, el reino de Dios, su justicia y todo lo demás, va a ser añadido. Buscar primeramente el reino de Dios. Hoy el Señor nos está diciendo: ve y haz discípulos. Les recuerdo, Houston es una ciudad increíble. Y si yo voy a invertir esfuerzo, y si voy a invertir personas, y si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo por aquellos que nunca han escuchado de Jesús. Por aquellos que nunca, tal vez conozcan un poquito, si hablamos de los musulmanes, conozcan a Isa, a los que han leído el Corán, pero no conocen a Jesús. Es tu tarea, es mi tarea, es nuestra tarea. Que un día cuando el Señor nos llame, podamos decir: Señor, yo fui parte de darte a ti lo que el Padre te entregó en la cruz de Calvario. El Salmo número 2 es una noticia en pleno desarrollo. Si seguimos pensando en nosotros, vamos a perdernos la oportunidad de ver la gloria de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. Si estás luchando con rebeldía, por mucho que luches vas a perder. Si estás intentando ser feliz a tu manera, estás siguiendo los pasos de un hombre muy famoso que se llamó Nimrod, pero que solamente la Biblia habla de él para decir que al final fracasó con sus planes y que de nada bastó ser famoso y que de nada bastó con ser un buen guerrero. Ríndete a Jesús. Es la mejor opción cada día. Ríndete a Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos delante de ti para pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón porque hemos puesto nuestros intereses por encima de tus intereses. Y nos hemos olvidado de que tú eres nuestro Señor. De que no nos mandamos nosotros mismos, porque cada vez que sucede nos va mal. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú estás gobernando sobre todas las naciones. Nada se te ha ido de la mano.
Y hoy venimos humildemente a decir que nos perdones porque por causa de la comodidad, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestros propios planes, hemos dejado de hacer lo que tú nos has mandado hacer. Discípulos, haciendo discípulos. Por eso en esta tarde nos humillamos delante de ti, entendiendo que necesitamos sumarnos a la obra de tu Espíritu Santo en Houston, en los Estados Unidos y en las naciones. Señor, perdona nuestro egoísmo, perdona nuestra falsa religiosidad, perdona nuestras malas motivaciones, perdona nuestra rebeldía, perdona nuestro deseo de querer triunfar sin ti. Perdónanos, Señor, cuando queremos tener lujos, cuando hay tantas personas que hoy se están perdiendo sin ti. Y nosotros preocupados por la moda y preocupados por lo último que sale en la televisión, preocupados por el futuro, dejando de hacer tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Señor, hoy te exaltamos. Tú eres Rey en el cielo y eres Rey en la tierra. Tú eres Rey en el cielo y eres Rey en mi vida. Tú eres Rey en el cielo y eres Rey en la iglesia. Tú eres el Rey en el cielo y eres el Rey de Reyes en Cypress, en Houston, y en los Estados Unidos y en el mundo. Gracias, Jesús, porque tu victoria en la cruz de Calvario nos ha hecho más que vencedores. Y nada tenemos que temer. Solo tenemos que avanzar hacia tu voluntad, corriendo a tus brazos, no solo para recibir descanso, sino para recibir las órdenes específicas que necesitamos para cumplir tu obra y ver tu poder en medio del quebranto, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, ver al Cristo resucitado obrando. Gracias, Jesús. Te alabamos, te exaltamos. Este salmo nos llena de alegría, de esperanza, de gozo. Gracias, Jesús.